Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Julián Marías, el empirismo itinerante. Realmente Julián Marías ha sido un gran filósofo español, perteneció a la Escuela de Madrid, creada por su amigo Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, que murió en 1955. En cuanto a Julián Marías, pues nació en Valladolid en el año 1914 y falleció en Madrid en el año 2005. Una vida muy larga, diría yo, en cuanto a su desarrollo biográfico e intelectual, afortunadamente. Fue seguidor de Ortega, como ya he mencionado, desde sus comienzos y se doctoró en Madrid en el año 1951. A partir de ahí comenzó su carrera filosófica, fue profesor de distintas universidades en el mundo, se marchó de España por desacuerdo con el régimen político franquista y tuvo que dedicarse a enseñar en el extranjero, en Puerto Rico, en universidades de Puerto Rico, Estados Unidos, Francia. Ha sido también traductor de obras modernas de filosofía y podemos decir que construyó una compleja obra filosófica que le ha valido reconocimientos de diversa índole, como el ser miembro de la Real Academia o el ser nombrado senador por el rey en el año 1977. Es uno de los intelectuales más respetados. Sus obras se siguen leyendo, sus libros, sus escritos, sus críticas, sus artículos, etc. Y podemos decir que fue un independiente y liberal a la americana, podríamos decir. Aunque desde luego él tiene una impronta cristiana muy clara, de hecho uno de sus libros se titula La perspectiva cristiana, y realmente pues era un creyente, pero de todas maneras estaba abierto a otras muchas ideas diferentes, estaba abierto al agnosticismo, al ateísmo, etcétera, y él diríamos que desarrolló una especie de humanismo cristiano desde mi perspectiva, un humanismo cristiano de raíz también en cierto sentido existencialista, siguiendo la estela hasta cierto punto de Unamuno, de Kierkegaard y de otros filósofos. Realmente, pues él explica su filosofía a lo largo de sus obras, de sus libros, y voy a comentar un fragmento, pues un párrafo, una frase de él mismo en el que dice lo siguiente. La filosofía aparece como una forma radical de nacimiento, como un desgarramiento de la placenta originaria que es la sociedad tradicional, para vivir en medio de la intemperie y de una forma que nunca está dada hasta entonces, desde uno mismo. Efectivamente, podemos decir que somos arrojados al mundo, como ya decía también, por ejemplo, Heidegger, el gran pensador existencialista Martin Heidegger, que murió en el año 1976. Y también, por supuesto, Ortega estaba en esta línea de pensamiento, porque él decía que soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Por lo tanto, en eso también está de acuerdo Julián Marías, y pues uno tiene que realizarse a sí mismo, uno tiene que construirse a sí mismo, y esto está también implícito en esta frase de Marías. Además, hay que decir que siempre luchó en contra de la lógica tradicional por considerarla excesivamente abstracta y dejar de lado al individuo. Él iba a las cosas concretas de la realidad del mundo, por supuesto fue un gran experto en la historia de la filosofía, ahí está su libro Historia de la Filosofía, escribió numerosos libros filosóficos, tenía una biblioteca personal de más de 32.000 libros, ya en los años 90 había leído más de 32.000 libros, tenía una erudición asombrosa, prodigiosa, y todo esto le servía también, por supuesto, para sus conferencias, para sus charlas, para sus clases en la universidad y para desarrollar su pensamiento propio y original. Podemos decir que él es un pensador que desarrolla una especie de empirismo, yo lo calificaría de cristiano o empirismo humanista, podríamos decir, o un humanismo empirista, también podríamos decirlo así, y también él pretendió revolucionar la lógica, ya que se fundamentaba, a su juicio, en una teoría del concepto entendido de una manera excesivamente abstracta, y él consideraba que tenía que tener el concepto una función significativa más vinculada a lo cotidiano, a la vida real, y a esquemas lógicos que también tuvieran en cuenta otros aspectos y no los puramente especulativos o exclusivamente teóricos. También él diferenció, en este sentido de cosas, hablando de la lógica, entre la predicación concreta y la predicación abstracta. La predicación concreta de la realidad pues, sería un poco algo similar en cierto sentido a lo que pretendió Aristóteles con su metafísica, porque el lenguaje sirve para conocer la realidad, para clasificarla, entenderla, etcétera, en un sentido amplio del término.
En cuanto a Dios, desde la perspectiva cristiana de Julián Marías, más que una hipótesis lejana, es una presencia cotidiana que se encarna en Jesús desde su planteamiento católico cristiano. Esto pues ya es algo que depende de las creencias de cada uno, lógicamente, pero él podemos decir que estaba de acuerdo con un humanismo cristiano que respondiera a los deseos, a los intereses de los seres humanos, a la aspiración a la justicia, a la igualdad y sobre todo a la aspiración a una buena vida. En ese sentido, diríamos que estaba de acuerdo con el raciovitalismo de su maestro y amigo Ortega y Gasset, como no podía ser de otra forma, como es lógico por otra parte. También hay que decir que Julián Marías se planteó que la filosofía debía estar a la altura de su tiempo y responder a las cuestiones que la realidad planteaba. No podía ser un pensamiento encerrado en una torre de marfil, y eso lo reiteró numerosas veces en charlas, en conversaciones, en conferencias, etcétera, porque tenía que estar la filosofía en contacto con la realidad de cada día y con los problemas que afectan a las personas. En ese sentido, su filosofía también se podría considerar como una especie de personalismo cristiano, con ciertos puntos de similitud con la filosofía de Zubiri, del que fue amigo y del que fue también discípulo. Y también Marías enfatizó la importancia de categorías como la responsabilidad individual y colectiva, y mostró también una preocupación constante por España y por su cultura. Eso también hay que destacarlo. Su pensamiento, su filosofía se extendió más allá de la filosofía pura, diríamos que abarcando áreas como también la sociología. Escribió sobre sociología, sobre antropología, ética, sobre crítica literaria, hizo críticas literarias, las escribió, y también realizó críticas cinematográficas en artículos, etc. Otra cuestión a destacar en su filosofía es que escribió siempre con un estilo claro y accesible. Aunque él, por supuesto, tenía todos los conocimientos técnicos para escribir de forma más enrevesada, más complicada, pues no quiso por un afán de claridad, lo que me parece pues magnífico, porque es evidente que se puede ser técnico y a la vez ser claro, por lo menos hasta cierto punto. En ese sentido, pues tiene un estilo, en ciertos aspectos, en la misma línea que Ortega y Gasset, que tampoco es excesivamente técnico en sus obras de forma general. Y entre sus obras más destacadas se encuentra La historia de la filosofía, pero escribió y publicó otros muchos libros. Fue también un conferenciante de prestigio y un gran profesor universitario, un gran escritor también, y pues su labor como profesor pues se extendió por distintas partes del mundo, porque tuvo que ir al exilio, fue profesor en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Francia. Y en cuanto a sus libros, pues por ejemplo, son destacables todos, pero por ejemplo voy a ceñirme ahora en este momento al libro La felicidad humana, en la que invita a reflexionar sobre los problemas de la existencia. Y por ejemplo habla de que la felicidad no es algo que se pueda conseguir de una forma absoluta, sino que hay islas y momentos de felicidad. Y también él insiste, no solamente en el libro La felicidad humana, sino en otros escritos y también en un vídeo que se ha publicado sobre la felicidad humana, que dura unos 22 minutos aproximadamente. Dice que la vida es constitutiva de inseguridad, y lo dice en el libro también, en efecto. Pone un ejemplo muy claro, por ejemplo, una bailarina de primer nivel, a nivel mundial, de las mejores del mundo, pues de repente, durante una de sus actuaciones, se rompe, por ejemplo, una pierna por varias partes y al final no puede seguir siendo la primera bailarina o de las primeras bailarinas del planeta. Esa es la realidad. El azar y la inseguridad forman parte esencial de la vida, lamentablemente, pero es así. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de esta situación y aspirar a la felicidad, luchar por ser felices, lógicamente, e intentar ser felices, pero también tener una cierta serenidad, una cierta calma, una cierta paz interior, que eso también forma parte de lo que es la felicidad, y eso lo recalca e insiste en ello a lo largo del libro. Por lo tanto, él siempre mantiene una actitud serena, equilibrada, reflexiva, en sus libros, en sus obras, en sus planteamientos sobre lo que es la vida, sobre lo que es la realidad, y en ese sentido también considera que la función o el papel de la cultura y la historia son claves en la formación de nuestra identidad. En ese sentido, él se interesó por muchísimas cuestiones de la filosofía, entre ellas, por ejemplo,
pues escribió libros sobre otros filósofos, como está, por ejemplo, como es el caso del libro Miguel de Unamuno del año 1943. También escribió Biografía de la filosofía, otro libro del año 1952, Idea de la metafísica del año siguiente, El oficio del pensamiento de 1958, La estructura social de 1955, etcétera, etcétera, etcétera. Al final de su vida, ya que murió en el 2005, dejó escritas unas memorias, un libro de memorias que se titula Una vida presente, Memorias, que se publicó póstumamente en el año 2008. Realmente podemos decir que él también se interesó por los temas de la justicia social y de hecho uno de sus libros se titula así, que está en Espasa Calpe, publicado, La justicia social y otras justicias. Y en este libro, del que voy a comentar pues, algunas citas de él, del libro, dice Julián Marías lo siguiente: esta es mi preocupación, no tanto la aparición de fenómenos negativos como la obsesión y paralización que producen. Y pues en este sentido lo que quiere decir es que hay que ser activos, hay que reaccionar ante los problemas, hay que intentar solucionarlos, hay que pensar en las soluciones que ya se aplicaron en épocas pasadas para intentar aplicar soluciones quizás parecidas o diferentes, pero en cualquier caso ser proactivos, no ser pasivos ante los problemas. Y eso pues él lo señala en la página 38 y dice en otro de los párrafos de esta página: en otras palabras, hay que pensar, escribe Julián Marías, imaginar, establecer nexos entre los hombres, las regiones, los países, los grupos sociales, intentar comprender la realidad tal como es, apoyándose en lo que hasta hoy se ha alcanzado, crear literaria o artísticamente desde la propia sensibilidad, poniendo en juego la capacidad de invención, con las manos libres frente a toda la tradición, sin sentirse obligados ni a imitarla ni a enterrarla. Con esto lo que quiere decir es que para buscar soluciones puede ser que tengamos que crear nuevos modos de solucionar las cosas y no fijarse solamente en lo que se aplicó en el pasado. Por lo tanto, diríamos que él es optimista en este sentido y considera que si se buscan las mejores soluciones, pues se podrán resolver numerosas cuestiones que afectan a la vida real de las personas pues en el siglo XX y a principios del siglo XXI. En este sentido, él llega a decir: si se hiciera así, podría mirarse el futuro con confianza y, lo que es más, con gana, con apetito y curiosidad, con entusiasmo. En ese sentido, él siempre fue una persona muy curiosa, y lo dice aquí en este libro de la justicia social. Querría ver qué pasa. Y luego también está el tema del temor al futuro. Y él insiste en el valor del conocimiento, del saber. Por eso llega a decir lo siguiente en la página 39. Lo más urgente hoy, dice, es inventar en vista de las cosas, no en el vacío y de manera abstracta, abandonarse a la propia inspiración, al interés auténtico, sentir lo que sentimos, no lo que nos mandan sentir. Crear circunstancialmente es como puede crear el hombre, en diversas direcciones, porque la realidad no se agota en ninguna fórmula. No aceptar ningún tabú, ninguna beatería, ninguna imposición, usar sin restricción la libertad en que el hombre consiste, para decirlo con pocas palabras, la organización del porvenir. Aquí está proclamando una especie de proyecto de enfocar el futuro. En este sentido, el deseo de inventar es plausible porque realmente es la forma de encontrar una vida mejor para todos. Y por lo tanto, hay que ejercer la libertad, no hay que ser conformista, no hay que ser una persona que acepta las cosas y que no intenta mejorarlas, no intenta cambiarlas, no intenta transformarlas para hacerlas mejores. Por lo tanto, ese deseo de mejoramiento, ese optimismo vital, aparece aquí de forma bastante clara, a mi juicio, en este fragmento del libro La justicia social y otras justicias de Julián Marías. Para mí es uno de sus libros más importantes porque siempre se asocia el pensamiento de Julián Marías con el cristianismo, con planteamientos quizás no demasiado atrevidos, pero aquí sí aparece, diríamos, la importancia de la libertad humana
para reconducir la vida, para reconducir la cultura, la civilización, el arte, en definitiva, para mejorar las condiciones de la vida humana, algo que es absolutamente necesario. Y también en otro de los capítulos del libro habla de la vulnerabilidad. Y él padeció esa vulnerabilidad por causa de la Guerra Civil Española, que tuvo una serie de consecuencias negativas en muchos pensadores, escritores, literatos, etc. Y lo dice él explícitamente, dice: la primera experiencia en masa que tuve de estos fenómenos fue la Guerra Civil Española. Dice: a ambos lados fueron legión los españoles que tomaron posturas inauténticas, mostrencas, falsas, que no respondían a sus convicciones, que nada tenían que ver con sus actitudes anteriores al 18 de julio de 1936, en manifiesta insolidaridad con estas. Y sigue diciendo: aunque era muy joven, sentía asombro al ver que tantos amigos o conocidos, uno tras otro, iban profesando lo que no sentían ni creían, iban falsificando su vida por ambición, temor o sugestión. Con lo cual hay unas críticas muy duras tanto a un bando como al otro, a mi juicio. Y todo esto no tenía que haber sucedido, pero ocurrió. Muchas gracias a todos por su atención y decir que el que quiera puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.